So that guy I met on eHarmony? Yeah? We're out together last night and I stepped off a curb and snap, heel breaks right off my shoe. Oh, no. So I say, hell with it, take them off so I'm barefoot, and you'll never guess. What? He leans over, takes off his shoes and socks, and now we're both... You're joking. Amazing, right? At eHarmony, you'll find someone you can be yourself with. Get who gets you on eHarmony. Sign up for eHarmony today. Primer día de presidencia de Donald Trump y primer paquete de medidas económicas. Veámoslo. Las primeras horas de presidencia de Donald Trump han estado marcadas por una intensa actividad de aprobación de órdenes ejecutivas, el equivalente al Real Decreto Ley en España. Y muchas de esas órdenes ejecutivas han estado enfocadas al ámbito estrictamente económico. Son órdenes ejecutivas que, desde la perspectiva de Donald Trump, pretenden relanzar la economía estadounidense e insertarla en una nueva edad de oro. Pero ¿cuáles son las primeras medidas económicas que ha adoptado Donald Trump en su segunda presidencia al frente de los Estados Unidos? Pues vamos a agruparlas en tres bloques. En primer lugar, las medidas orientadas a la desregulación económica. En segundo lugar, las medidas enfocadas a reducir el gasto público dentro de los Estados Unidos. Y en tercer lugar, las medidas relativas a la fiscalidad. Empecemos con las medidas desregulatorias. La principal industria que Trump ha querido desregular en sus primeras horas de presidencia ha sido sobre todo la industria energética. En primer lugar, Trump ha anunciado que los Estados Unidos abandonarán el Acuerdo de París, el tratado internacional que impone a los distintos países firmantes objetivos de reducción de la emisión de CO2. Esto permitirá, por consiguiente, al conjunto de los Estados Unidos usar mucha más energía fósil barata de la que venía empleando hasta el momento y de la que se esperaba que podía emplear en el futuro para seguir creciendo y generando riqueza. En segundo lugar, y en coherencia con este abandono de los acuerdos de París, Trump ha declarado en todo el territorio estadounidense la emergencia energética nacional. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, que Trump puede suspender, como ha suspendido de hecho, la aplicación de la normativa medioambiental dentro de Estados Unidos a la hora de construir nuevas centrales eléctricas o a la hora de construir gasoductos y oleoductos. Por tanto, el mensaje que le está enviando a la industria energética estadounidense es ese famoso eslogan de los republicanos de Drill Baby Drill. De hecho, y en tercer lugar, también ha dado luz verde a la explotación de Alaska como fuente de recursos naturales, incluyendo recursos energéticos. Mientras que el gobierno de Joe Biden había restringido la explotación de los recursos naturales de Alaska, Trump pretende acelerar la explotación de esos recursos naturales, sobre todo a la hora de desarrollar la industria del gas natural licuado dentro de Alaska. Gas natural licuado que ahora Europa le está comprando a Estados Unidos debido al boicot que se ha impuesto por los gobiernos europeos contra el suministro energético de Rusia. Y por último, si bien todas estas medidas desde el lado de la oferta se han centrado en el ámbito energético, no pensemos que en sus primeras horas de mandato Donald Trump no tiene en mente también desregular otros sectores de la economía estadounidense. De hecho, una de las múltiples órdenes ejecutivas que ha firmado va dirigida a combatir el creciente coste de la vida para la familia mediana estadounidense. Y lo que dice es que el enorme encarecimiento del coste de la vida dentro de los Estados Unidos durante los últimos años no solo se ha debido a las políticas de estímulo fiscal y monetario que aprobó Joe Biden, sino también a las regulaciones que han encarecido artificialmente los costes en muchas industrias. Estos párrafos de la orden ejecutiva, de hecho, me parecen muy significativos. Durante los últimos 4 años, las políticas destructivas del gobierno de Biden han provocado una crisis inflacionaria histórica para el pueblo estadounidense. El gobierno de Biden no solo disparó el gasto gubernamental, estimulando artificial e insosteniblemente la demanda, sino que al mismo tiempo provocó la escasez de bienes y servicios esenciales al imponer una aplastante carga regulatoria y aplicar políticas radicales diseñadas para debilitar la producción estadounidense.
Actualmente las familias trabajadoras se ven abrumadas por los costes del combustible, los alimentos, la vivienda, los automóviles, la atención médica, los servicios públicos y los seguros. Mediante la presente orden ejecutiva, ordeno a los jefes de todos los departamentos y organismos ejecutivos que proporcionen un alivio de precios de emergencia de conformidad con la ley aplicable al pueblo estadounidense y aumenten la prosperidad del trabajador estadounidense. Esto incluirá la adopción de medidas apropiadas para: primero, reducir el coste de la vivienda y ampliar la oferta de inmuebles. Segundo, eliminar los gastos burocráticos innecesarios y las prácticas de rent-seeking, de captura lobística de rentas, que incrementen los costes de la atención médica. Tercero, eliminar los requisitos innecesarios y contraproducentes que encarezcan los electrodomésticos. Cuarto, proporcionar oportunidades de empleo para los trabajadores estadounidenses, incluso incorporando al mercado laboral a quienes se consideran trabajadores desanimados que no buscan empleo. Y quinto, como ya hemos dicho, eliminar políticas climáticas perjudiciales y coercitivas que aumenten los costes de los alimentos y del combustible. En general, por tanto, dentro de este primer bloque encontramos una agenda desregulatoria, una agenda hasta cierto punto liberalizadora, dirigida a bajar los costes de producción dentro de los Estados Unidos para incrementar el potencial productivo del país. Y antes de comentar las medidas que ha adoptado Trump en materia de eficiencia de gasto público y en materia impositiva, recordad que si queréis invertir en la economía estadounidense, ya sea de manera general en el conjunto de sus empresas o de manera más en particular en el sector energético estadounidense, que tan beneficiado se va a ver por la desregulación que está promoviendo Donald Trump, recordad que podéis hacerlo a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Trade Republic. Trade Republic os proporciona un broker muy sencillo, muy intuitivo y muy asequible para poder efectuar inversiones en una amplísima variedad de activos, entre ellos, como digo, ETFs que replican el comportamiento de la bolsa estadounidense, por ejemplo del Standard & Poor's 500, cuya rentabilidad promedio durante las últimas décadas ha sido del 7% anual después de inflación, o también, como decía, ETFs más específicos que replican las acciones de empresas energéticas. De hecho, ya son más de 8 millones de inversores a lo largo y ancho de Europa que han invertido más de 100.000 millones de euros a través del broker de Trade Republic. Además, recordad que la liquidez que tengáis dentro de Trade Republic y que temporalmente no estéis invirtiendo en algún activo financiero, os será remunerada por esta plataforma a un tipo de interés anual del 3%. Si queréis obtener más información sobre Trade Republic, sobre su broker y también sobre su cuenta remunerada al 3%, podéis obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Exploremos ahora el bloque de medidas dirigidas a mejorar la eficiencia del gasto público y, en la medida de lo posible, también recortarlo. La primera de las medidas dentro de este bloque, claro está, es la creación oficial del Departamento de Eficiencia Gubernamental, que finalmente estará presidido solo por Elon Musk, no por Vivek Ramaswamy, que parece que va a postularse como gobernador de Ohio. Este Departamento de Eficiencia Gubernamental va a supervisar prácticamente cualquier nueva decisión regulatoria o de gasto que se adopte dentro de los Estados Unidos y va a tener que darle su aprobación. Y a su vez también va a elaborar planes para reducir el tamaño de la administración pública. Por ejemplo, Donald Trump también ha aprobado una orden ejecutiva en la que congela por un plazo de 90 días la contratación de nuevo personal en la administración pública. No se podrán crear nuevos puestos ni tampoco se podrán cubrir vacantes existentes. ¿Y por qué la congela durante 90 días? Pues porque durante esos 90 días el Departamento de Eficiencia Gubernamental, trabajando también con la oficina presupuestaria, va a tener que elaborar un plan para reducir de manera significativa el personal en la administración pública estadounidense mediante la implementación de mejoras que incrementen la eficiencia del personal ya existente. Este es el párrafo relevante. Dentro de los 90 días posteriores a la aprobación de esta orden ejecutiva, se presentará un plan para reducir el tamaño de la fuerza laboral del gobierno federal mediante mejoras en la eficiencia y la disminución del personal que vaya jubilándose. Y en tercer lugar, Donald Trump también ha suspendido durante 90 días toda la ayuda exterior
pública estatal de los Estados Unidos para someterla a una evaluación y, por tanto, para decidir si la mantiene o la elimina definitivamente. Por tanto, también aquí parece haber una clara voluntad de contención del gasto público, si bien de momento todos son expectativas, porque lo único que se ha hecho ha sido suspender la contratación de nuevo personal o la ayuda exterior con la intención de reevaluar las necesidades presupuestarias. Si el resultado de esa reevaluación es que todo ha de seguir más o menos como hasta ahora o con recortes cosméticos, pues todo esto quedará en nada. Ahora bien, si el resultado de esa reevaluación dentro de 90 días, por ejemplo de la ayuda exterior o de las necesidades del personal de la administración pública estadounidense, es que se pueda aplicar un muy contundente recorte en el gasto público, pues entonces, desde luego, este paquete de medidas también será muy positivo. Y vayamos ya con el tercer y último bloque de medidas económicas adoptadas en el primer día de presidencia de Donald Trump. Aquí tenemos una de cal y una de arena. La medida sin duda positiva en materia fiscal impulsada por Donald Trump en su primer día de mandato ha sido sacar a Estados Unidos del acuerdo con la OCDE para armonizar globalmente el impuesto sobre sociedades, estableciendo un tipo impositivo mínimo del 15%. Lo que dice Trump es que ese acuerdo ya no tiene vigencia dentro de los Estados Unidos. Recordemos que entre los planes de Donald Trump está rebajar el impuesto sobre sociedades de Estados Unidos hasta el 15% nominal, que luego efectivo, si hay deducciones internas, puede ser incluso más bajo. De ahí que no quiera que esté en vigencia este tipo impositivo mínimo global. Y a su vez, también advierte de que si hay países que se sobrepasan en la fiscalidad contra compañías estadounidenses, por ejemplo, imponiendo una doble tributación sobre ellas, entonces los Estados Unidos se reservan el derecho de aplicar represalias contra esos países que graven excesivamente a las empresas estadounidenses. Aunque es pronto para decirlo, pero este acuerdo global sin los Estados Unidos nace muerto. Y la parte negativa de sus promesas fiscales, muy negativa, de hecho, es que si bien no ha firmado ninguna orden ejecutiva todavía al respecto, sí se ha reafirmado en su compromiso de imponer aranceles sobre el resto del mundo. Concretamente, Trump anunció que a partir del 1 de febrero castigará con un arancel del 25% a las importaciones desde Canadá y desde México. ¿Por qué esto resulta relevante? Pues porque eso mismo es lo que dijo en campaña electoral. De tal manera que cabe suponer que el resto de sus compromisos en materia arancelaria, también anunciados en campaña electoral, concretamente que impondría un arancel del 60% a los productos importados desde China y de entre el 10 y el 20% a los productos importados desde la Unión Europea, que esos compromisos también tiene toda la intención de cumplirlos. De hecho, y atención, porque en el caso de España, y debido a nuestro bajo gasto militar y a nuestra errática política de alianzas internacionales, en el caso de España, Donald Trump ha sugerido en este primer día de presidencia que podría llegar a establecernos un arancel de hasta el 100%. Aunque muchos han interpretado aquí que Donald Trump pensaba erróneamente que España pertenecía al grupo de los BRICS, lo que está diciendo, y solo hace falta verle la cara, es que el gobierno español se comporta como si formara parte de los BRICS, es decir, como si integrara una alianza internacional en contra de los intereses de los Estados Unidos, porque parece ser más alineado con esas posiciones que con el eje estadounidense. Y lo que dice a continuación es que a esos países que atenten contra los intereses internacionales de los Estados Unidos les impondrá un arancel de como poco el 100%. Recordemos que esta cifra, el 100% de aranceles, es la que ya anunció en campaña electoral Donald Trump contra los BRICS si estos osaban promover una moneda internacional de reserva alternativa al dólar, justamente porque esa moneda internacional de reserva alternativa atentaría contra los intereses de los Estados Unidos. Por consiguiente, lo que está diciendo es muy claro: o el gobierno español aumenta su gasto en defensa y cambia su política de alianzas internacionales en contra de los Estados Unidos, o se planteará, desde luego, castigarnos con un arancel de, como poco, el 100%. Es decir, que cualquier producto que España exportara a los Estados Unidos costaría el doble
del precio al que el productor español quisiera venderlo. Por tanto, este tercer bloque en materia fiscal tiene medidas positivas, abandonar la armonización global del impuesto sobre sociedades, y medidas muy negativas, una nueva carrera proteccionista dirigida a destruir los flujos comerciales internacionales, buenas medidas en materia de desregulación, medidas potencialmente buenas, aunque está por ver en qué concluyen, en materia de gasto, y medidas mixtas en materia fiscal. No es, desde luego, un mal arranque de su presidencia, pero sin duda podría haber sido mucho mejor.